Este es un cuento de hadas y como todos ustedes saben, las hadas tienen comportamientos peculiares que son totalmente diferentes a los comportamientos humanos. Bien, creo que ya es hora que lo cuente después de haber narrado tantos y tantos cuentos que yo, Héctor, soy hijo de un hada. Por eso esta hada tenía un nombre tan peculiar como Celeste. El caso es que, siendo hijo de un hada, pues se supone que he heredado de alguna manera algunas características de las hadas. Bien, y para que nos vayamos entendiendo y para que todo el mundo pueda disfrutar de este relato, de este cuento de hadas, pues os introduzco ya al personaje principal o a uno de los personajes principales, que es el hada de nombre tan curioso, tan propio de un hada, Celeste. Celeste era mi madre y era un hada. Y como todos saben, las hadas viven un mundo pulsional, un mundo instintivo e intuitivo muy fuerte, y también un mundo de pasiones de hada que discurre paralelo al nuestro y que toman decisiones que a veces son tan eficaces y tan poderosas como tormentas, auténticas tormentas. El caso es que esta historia empieza mucho tiempo antes de que yo naciera y acaba mucho tiempo después de que yo naciera. Para que se hagan una idea, cuando yo nací, mi madre tenía 46 años de edad. Una edad que, bueno, las hadas, que son centenarias, bicentenarias, es una edad juvenil. Pero el caso es que, claro, si eres hada y vives en una sociedad de hadas que se critican las unas a las otras, pues igual esta percepción de la edad puede variar un poco. Pero esto nos desvía un poquito de la trama. Volvamos al momento en donde a día de hoy me parece que de algún modo se origina toda esta trama. Resulta ser que muchos años antes de que yo naciera, mi madre, que era una hada, tenía una hermana que era otra hada, evidentemente, que era muy mayor. Ellas eran hijas de una hada que había venido de Tenerife y de un elfo que había venido pues de la selva de aquí, de Gerona, de Cataluña, y habían tenido estas hijas hadas en Uruguay. Y el caso es que, bueno, mi abuelo catalán era un señor de estos así, de armas tomar, con un pelín de crueldad para ser un elfo. Había desarrollado una parte de hierro de su personalidad bastante desagradable. De hecho, había varias muertes en su historia, que durante muchas noches me atormentaron a mí con sueños que pasaban a través de mí y yo no sabía a qué hacían referencia. Sueños en los cuales ese hombre que yo no conocía en vida en realidad, dejaba morir a empleados y a hijos de empleados de unos aserraderos en que él tenía, y que, bueno, transmitió toda una serie de dolor, no solo a su familia, sino a otras familias, y el deseo de venganza y el temor en sus hijas hadas, entre otras en Celeste, la que fue mi madre, el temor al éxito, el temor a destacar en sociedad, a destacar en el mundo, por miedo a que alguien decida pues tomarse venganza contra aquella casta, contra aquella raza, contra aquel apellido, contra aquel grupo de familias de seres mágicos. El caso es que la hermana mayor de mi mamá, que era un hada, como era mi tía, la llamaremos Tita por llamarla de alguna manera, era muy mayor que mi mamá, y por lo tanto se casó primero que mi mamá, y por lo tanto también pues tuvo hijos antes. El caso es que tuvo un hijo que mi mamá, como era soltera y era muy joven y era muy amorosa y era una hada con las alas muy poco lastimadas aún por el proceso de la vida, pues había entregado todo su amor a aquel niño y lo cuidaba y pasaba muchas horas con él, lo ayudaba en los deberes del colegio, de las hadas, lo ayudaba, lo acompañaba a los lugares donde el niño iba a jugar, aquí y allá. Un poquito pesada también era, El caso es que mi mamá, pues como no tenía hijos y estaba soltera aún, pues concentraba todo su amor en aquel niño. Y bien,
Pues resulta ser que un día ese niño, llamémosle que se llamara Carlitos, pues resulta que un día Carlitos cuenta la leyenda urbana del mundo de las hadas. Fue a andar en bicicleta y mi mamá, que era una fiel reproductora de las historias naturales de la familia, la repetía siempre con los mismos elementos, de la misma manera, con los mismos tonos de voz y énfasis en los mismos puntos de la narración, decía. Entonces fue Carlitos y iba con su bicicleta, una bicicleta de esas que en los pedales tienen como un pequeño cinturón que te amarra los pies y no los puedes quitar tan fácilmente de allí. Y entonces con la bicicleta fue a dar dentro de una piscina que evidentemente estaba llena de agua y se ahogó en el fondo de la piscina. El caso es que ¿cómo llegó hasta el fondo de la piscina? Claro, llegó empujado por unos niños excesivamente traviesos que andaban por allí, que según la leyenda urbana que narraba mi mamá una y otra vez, siempre igual, lo arrojaron allí, decía ella, por envidia que le tenían. Porque era un niño admirable de todo punto de vista. Era bello, era inteligente, de una familia bien, decía mi madre, con dinero, etc., con un futuro promisorio o con 2 futuros promisorios. El caso es que, por envidia o sin envidia, lo ahogaron o se ahogó. Y el caso es que las versiones de la realidad tienen resultados en la realidad. A raíz de esta historia desgraciada, tanto mi hermano mayor como yo, no pudimos ni aprender a nadar, ni tener bicicletas. Bueno, yo no sé cómo se las arregló mi hermano. Yo sí sé lo que hice yo. Yo le alquilaba con mis ahorros bicicletas a amigos y me iba a andar a otros barrios, a otras calles lejanas de mi casa, al principio para practicar, para aprender, y luego ya, habiendo aprendido, a dar grandes paseos en bicicleta, lejos de la mirada, sobre todo de mi madre. Y a nadar, pues un día en bicicleta me fui hasta una playa bien lejana de mi casa y me tiré al agua, con todos los peligros que esto pudiera comportar, peligros de los cuales me enteré años luego, porque siendo un niño y siendo pequeño y teniendo 11 años, yo no conocía el miedo y no conocía el peligro. Con lo cual, pues podemos derivar de esta parte, de esta pequeña anécdota que forma parte de la gran historia del perdón, que es la historia esta de la que estoy hablando, que a veces por evitar un mal, pues podemos llegar a producir un mal mayor. El caso es que en este caso no se produjo, y por eso yo estoy aquí narrando esta historia. Quizás el hecho de que yo narre esta historia aquí, en este jardín de hadas, sea el propósito central, sea parte del propósito central de mi vida, que yo con mis historias libere la memoria de mi familia ancestral de hadas, la memoria mágica de mi familia, la memoria de mis células y de mi vida, y que así yo sea libre y así el universo entero sea un poquito menos denso, un poquito más aligerado de situaciones anudadas y que las situaciones se desaten, se liberen y todos podamos respirar mucho mejor. El caso es que aquel niño se murió. Y bueno, ya sabéis cómo son las hadas, los humanos no. Pero aunque haya un gran dolor, aunque haya mucho amor entre las hermanas hadas, surgen las recriminaciones y sobre todo surge aquello de podría haber resultado todo de otra manera, podría haber sido diferente, podría haberse salvado ese niño, Claro, entonces mi madre, que todavía no tenía hijos, con esa petulancia que a veces tienen las hadas, de alguna manera construyó en su mente, en su imaginación, una manera de hablar, un discurso que decía más o menos esto: si yo hubiera estado ahí, esto no habría pasado. Esto es que mi hermana es muy descuidada, pero hay que ver qué descuidada. Y claro, de decir que descuidada ante un hecho tan doloroso como la pérdida de un hijo en estas circunstancias, a decir mala madre, si mi madre no pronunció esas palabras, seguro que otra de las tantas hermanas hadas que ella tenía y que tu hermana tenía, alguna la debe haber derivado, porque nunca hay que olvidar que en los bosques
la ardilla le cuenta una cosa al gorrión, el gorrión se la cuenta al zorro, el zorro se la cuenta al jabalí, y al rato tenemos aquí un gran pitote porque, como en el juego del teléfono descompuesto, las cosas van pasando de boca a oreja y van cambiando. Y en base a ese cambio permanente y cíclico, pues se va construyendo pues una historia colectiva, historia dentro de la cual hay pues conflictos, problemas, situaciones. Bueno, el caso es que quizá mi madre no pronunció esas palabras de mala madre, quizá ninguna de sus hermanas tampoco, las hadas, pronunciaron esa expresión, pero mi madre tenía una manera de pensar que era una cosa así. Entonces, claro, en la cara se le formaban los pensamientos, se le podían ver en la cara los pensamientos que estaba pensando. Y de ahí, siendo ella un hada, a que un pensamiento de estos que se le formaba en la cara se escapara, ¡ping!, como un tiro que se dispara de un revólver y saliera volando al éter, y los vientos, que son agentes comunicadores, lo llevaran este pensamiento hasta la casa de mi tía, y que mi tía se enterara que en el cerebro de mi madre transcurrían tan horrorosas percepciones. Esto sucede en un tris. Y esto ocasionó un comienzo de resquemor, dureza en el trato, distanciamiento, malquerencia, etcétera, entre ambas hermanas hadas que antes tanto se querían. Aunque claro, las hadas hablan y hablan mucho. Y también hay una historia dentro de la leyenda urbana de la familia de hadas de mi mamá, que dice que mi mamá y esa hermana y otra hermana hada eran 3 hermanas novias de 3 hermanos, y las otras 2 se casaron con los respectivos, pero mi mamá no. Y algunas hadas que hacen hipótesis dicen, quizá a ella lo que le pasó es que, como no pudo conseguir a aquel hombre, y quizá aquel hombre, como resultó ser el más exitoso de los 3, a ella le quedó como una cosa así clavada de que no pudo conseguir a aquel hombre. Entonces se concentró todo su amor en un niño que siendo hijo de su hermana hada, pues tuviera el mismo apellido que aquellos hombres. Pero esto son hipótesis. El caso es que yo agradezco realmente que no haya ido con aquel hombre, porque si no fue con aquel hombre, pues es porque a raíz de que no fue con aquel hombre, pues pude tener yo la oportunidad de venir a la Tierra y nacer y experimentar y liberar la historia de mi familia. El caso es que ambas hermanas se guardaban un relativo rencor, y todas las hadas se reunían y hablaban, pues, bien y mal las unas de las otras, y de los problemas que se iban dando y produciendo en las familias y reuniones que hacían una vez por semana, cada 15 días, o a veces una vez por mes, en casas de unas y de otras, o en bandos divididos en casas diferentes, con algunas oscilantes que iban a una reunión y a otra. A veces contaban en una que iban a la otra y a veces no, según la situación política de la familia. Se iban comunicando, sí o sí, entre ellas, sus malas querencias y sus bien querencias. El caso es que esa tía mía, esa hada, pues tuvo 2 hijos estupendos, maravillosos, que crecieron robustos y estupendos después de la muerte de aquel chico al que llamamos Carlitos. Pero bueno, pasan los años, mi mamá se casa, tiene un hijo, pasan muchos años más, y cuando ya parece que no va a venir ningún otro hijo más, pues resulta que mi mamá decide tenerme a mí y me tiene. Y el caso es que, claro, como mi mamá tenía ya 46 años, pues su hermana se ve que tenía una espinita clavada contra ella, y se ve que en alguna reunión de estas tantas de hadas que había, pronunció estas palabras. Porque claro, esto no puede ser un pensamiento que lo pensara con tanta exactitud y que este pensamiento lo transportara el viento hasta la casa de mi madre. No, porque el pensamiento decía, esa nos quiere hacer creer a nosotras que con 46 años está embarazada. ¿Pero qué se piensa? ¿Que nos chupamos el dedo? ¿O qué? Lo que tiene ahí en la barriga no es un niño o una niña, es un almohadón, y dentro de 9 meses nos hará creer que tuvo un parto y nos mostrará algún niño o alguna niña adoptado. Claro, esto vino volando al oído de mi madre y se incrustó allí como un puñal, y dejó en esa zona una herida sangrante, tan sangrante que mi madre profirió una de esas exclamaciones contundentes
que parecen decretos o dictados procedentes de los dioses y que en personas con el carácter que ella tenía se convierten ipso facto en decretos inamovibles que implican comportamientos inalterables, cosa impropia de una hada, que es toda flexibilidad, vuelo y delicadeza. Pero claro, si hay heridas, la cosa se pone un poquito chunga. El caso es que mi madre dijo algo así como que esto no se lo puedo perdonar y esto me lo va a pagar. Yo nunca, esa persona, ya pasó a llamarla a esa persona, no le voy a dirigir nunca más la palabra y no va a saber más nada de mí. Se acabó la relación con mi hermana Ada. Esto es lo que decretó mi mamá y lo cumplió. Y todas las hadas se encargaron de más o menos ir metiendo un poquito de cizaña. Estos son, yo os lo cuento así con tanto detalle para que sepáis cómo es el mundo de las hadas, porque yo sé que en el mundo de los humanos estas cosas evidentemente no suceden. Pero el caso es que las hadas iban a unas reuniones y a otras, de un bando de la familia, de otro bando de la familia, y siempre dejaban caer alguna cosa como así, ¿no? Entre una magdalena y un café con leche que tomaban en casa de mamá o en casa de la otra persona, decían, ay, no sabes que me había olvidado, no sabes a quién vi. Bueno, a aquella, sí, bueno, sí sabía que venía aquí, pero no le importa nada que venga aquí, Y ponían énfasis en esto, énfasis en como que, no, que la otra persona pasaba totalmente de ella. Y bueno, y se supone que en el otro bando harían 3/4 de lo mismo, variando a veces el input, el pinchazo emocional, a ver qué reacción se producía del otro lado. No sé yo realmente si con la intención de que un día ambas se picaran y se enfrentaran, solucionaran las cosas y al final se arreglaran o qué. El caso es que mi mamá nunca más, de motu propio, se dirigió a aquella persona y nunca más, de motu propio, fue a visitarla ni hizo ningún movimiento para encontrarse con ella. Pero la vida sí que lo hizo y a mí acabaron doliéndome los dedos de mi mano derecha por culpa de aquel suceso. Un día salíamos de visitar a una de las otras infinitas cantidades de hadas que eran hermanas de mi mamá y cuando nos marchábamos, de pronto yo iba muy alegre, confiado en la vida y feliz, tomado de la mano de mi mamá y siento que me estrujan los dedos y digo, ay Dios mío, y suelto la mano y le dije algo así como, ¿qué haces? Y cuando la veo que su cara está petrificada, mirando hacia adelante. Y miro hacia adelante y veo a una señora idéntica físicamente, incluso en el peinado, usaba un peinado así, muy rimbombante, con unos rizos grandes, hechos con unos rulos aquellos de la peluquería grandes, tamaño super big grande, idéntica a mi madre. Y pensé, esta es el hada que yo no conozco, mi tía la mayor. Y efectivamente lo era. Y llegó hasta nosotros, se acercó a nosotros y nos saludó. Y fue muy elegante, fue muy políticamente correcta, fue muy fina y su voz salía suave, melosa, delicada y como en un tono pacificador. Pero todos estos tonos no me habrían interesado para nada si no hubieran ido acompañado de que me levantó la cara de aquí, así, y sus dedos me quedaban aquí incrustados hasta el día de hoy. Y dijo esta frase, me miró largamente, luego miró a mi mamá y le dijo, es igual a ti. Esta fue su manera de pedirle perdón. Bueno, es una manera un poquito excesivamente sutil. Mi madre necesitaba gestos más contundentes. Por lo tanto, ni la perdonó, ni inició ningún paso para verla con asiduidad o tener una relación emocional importante, significativa. Pero a mí esa frase me dijo que bueno, que aquella mujer de alguna manera estaba, un poquito arrepentida. Estas son las cosas que pasan en los corazones de las hadas. Muy bien, pues resulta que pasan un montón de años, yo tenía más de 20 años, imagínense. Y un día
la vida siempre cumple con sus ciclos, vienen a decir que mi tía estaba muriendo. ¿De qué? Pues de cáncer. Bueno, entonces se puso en marcha inmediatamente una leyenda urbana muy común, en la cual mi mamá, con sus voces más exageradas, con sus gestos más ampulosos y con sus palabras más duras, decía: sí, dicen que tiene un cáncer, sí, que pesa 6 kilos. Y como una suerte de felicidad negativa, totalmente negativa, como un regodearse en lo mal que está el otro. Pero esta máscara, digamos que siendo ya una hada y teniendo un corazón de hada, ya empezaba a caer, ya no estaba tan firmemente incrustada ahí. Es que mantener 20 años, una cosa así, debe pesar. El caso es que, bueno, se alegró un poquito por eso, pero pronto empezaron a revolotear todas las hadas, día y noche en casa. Mira, Celeste, que tu hermana no muere. Y según dicen, o agonizaba con gritos, pero no moría. Y mi madre ya sabía por dónde iba el tema y decía: ¿y a mí qué? Claro, las hadas, sutiles como eran, querían darle a entender que estaría bien, dado que es una circunstancia tan interesante como la muerte, que pues fuera a verla. Pero mi madre dijo otra de esas frases contundentes de que para ella, esa persona, había muerto 21 años o 20 años antes. Y sí, efectivamente debería ser así, en parte. El caso es que, bueno, tampoco las hadas tienen mal corazón y mi mamá pues ya tenía ganas de rendirse, darse por vencida y ceder un poco y decir, o ceder del todo, y decir: venga, va, pues voy a perdonarla. Que es lo que en definitiva le estaban pidiendo sus hermanas, que fuera y hablara con ella. Y bien, finalmente, pues tras mucho hacerse de rogar, tras mucho hacer que se lo solicitaran de muchas maneras evidentes y claras, fue a cumplir con su rol de hermana de una hada que está muriendo y decirle unas palabras mínimamente agradables en ese trance, en ese tránsito. Y sí, fue a ver a su hermana y a partir de aquí no se sabe qué pasó, porque fue de puertas adentro y con puertas cerradas. Yo solo sé lo que contó mi mamá y confío en ello. Confío como en la leyenda urbana que se ha ido tejiendo y que ella contribuyó a tejer, en la leyenda urbana de esa familia de hadas que vivimos en aquel bosque de la ciudad de Montevideo, que formamos esta historia. Solo puedo confiar en ella y su corazón me decía cuando lo narraba que había una gran parte de verdad. El caso es que decía que entró a la sala aquella donde su hermana agonizaba y que su hermana le dijo: uy, al fin has venido. Y le dio a entender algo así como, o le dijo claramente que lo que quería es que la perdonara. Y entonces mi madre, dura como era, en su corazón duro de hada cuando se enquista, le dijo una de estas frases típicas y al mismo tiempo contundentes y duras en las determinaciones que produce en el comportamiento a posteriori, del tipo de: yo no tengo la potestad de perdonarte, en todo caso que te perdone Dios, o algo así. Pero el caso es que se ve que con un abrazo ambos corazones entraron en comunicación y se quedaron largo rato abrazadas. Yo imagino que ese gesto inmemorial de la raza de las hadas produjo el milagro del perdón y la liberación, porque cuando se desprendió de aquel abrazo mi madre ya le había dado pasaporte, ya su hermana no estaba aquí. Recuerdo siempre esta historia, recuerdo siempre cómo la contaba una y otra vez mi mamá y cómo la oía una y otra vez yo de las diferentes versiones existentes en la familia, en las otras hermanas hadas de mi madre y en los otros hermanos elfos y otros seres mágicos que por allí pululaban. El caso es que os recomiendo que no tardéis mucho en perdonar rápido, porque no hacerlo es una pérdida de tiempo. Y
Al mismo tiempo os aconsejo que repasáis esas historias que hay allí colgadas, que están tan firmemente enganchadas como con tachuelas, con chinchetas agarraditas en la pizarra de la memoria, porque seguramente flaquean por algún sitio, seguramente hay algún tipo de media verdad en algún sitio, y a fuerza de contarla nos autohipnotizan y no acabamos de ver qué es lo que hay detrás. Que lo que hay detrás, pues ya lo sabemos, siempre es grandes corazones y mucho amor.